introducción de nuestra nueva serie que he empezado. Yo creo que nos tardaremos un poco más de 6 meses estudiando el Sermón del Monte. Para los que no vinieron en esa oportunidad o los que vienen por primera vez, el Sermón del Monte es uno de los discursos o sermones más hermosos que podemos encontrar en las Escrituras. Para los que no saben dónde se encuentra el Sermón del Monte, son los capítulos 5, 6 y 7 del Evangelio de Mateo. Cuando nosotros venimos al Evangelio de Mateo, hermanos, debemos recordar que el Evangelio de Mateo tiene un enfoque principal y un enfoque único, y es un enfoque hacia los judíos. Mateo se empeñó, cuando escribió este Evangelio, inspirado por el Espíritu Santo, en escribir a hombres y mujeres judíos que no conocían a Cristo. Mateo trató y se esforzó, y lo hizo en el Evangelio, en citar la mayor cantidad de pasajes del Antiguo Testamento para demostrar que Jesús es el Mesías prometido del Antiguo Testamento. Vimos nosotros la vez pasada que también, así como el Sermón del Monte es uno de los pasajes más hermosos, también es uno de los pasajes más torcidos y más mal interpretados en las Escrituras. Muchos utilizan el Sermón del Monte, algunos como por ejemplo los de la teología de la liberación, aquellas personas que tienen una tendencia política de izquierda, y enseñan que precisamente de este pasaje, que los pobres en espíritu son aquellas personas pobres materialmente, y que el gobierno y sobre todo el Estado es el papá o el salvador principal, y su tarea principal es salvar a estas personas que son pobres materialmente. Muchos de ellos piensan, de hecho, que es una gran bendición ser pobre, o que Dios tiene una predilección especial por aquellas personas que son pobres, pero no es así verdaderamente. El Sermón del Monte está dividido en algunas secciones. Veremos, como estaremos durante estos 8 domingos examinando uno a uno. Hay una primera sección del versículo 3 hasta el versículo más o menos 11, y son las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas, hermanos, son aquellas características de estas personas que viven dentro del reino de Dios. Y bueno, había olvidado mencionar algo también muy importante. Mateo muestra a Cristo como el Rey que fue profetizado desde el Antiguo Testamento. Jesús es el Rey que los judíos no esperaban. Jesús es el Rey que vino a traer el reino de Dios, a implantar el reino de Dios en medio de los hombres. Un reino que no es por ahora un reino material, no es un reino que podamos ver con nuestros ojos físicos, pero que es un reino espiritual donde ciertas personas con ciertas características viven dentro de él. Luego del versículo 12, más o menos hasta el final del capítulo 5, estaremos viendo la relación del cristiano con la ley. Hoy, hermanos, y los amigos que nos visitan hoy, muchos tienden a pensar que el cristiano y la ley no tienen nada que ver. Muchos incluso dicen hoy en día que estamos bajo la gracia y no bajo la ley, y utilizan esta mala interpretación de la Biblia para vivir como a ellos les place. Pero vamos a ver ahí que Jesús nos mostrará cuál es la verdadera relación entre el cristiano y la ley. En el capítulo 6 veremos 2 temas muy importantes ahí, y uno será la verdadera piedad y la verdadera espiritualidad conforme al reino de Dios. Veremos ahí algunos aspectos como la oración, como el dar, como la oración, el dar. Bueno, y uno más que se me escapa ahora. Y luego veremos más adelante la confianza del cristiano hacia Dios en cuestiones materiales. Veremos cómo el cristiano confía más en el Dios del dinero, o el Dios que provee dinero, que del Dios mismo que es el dinero mamón, como muchos lo conocemos. Y en el capítulo 7 veremos cómo el cristiano de verdad vive una vida en temor a Dios, o vive de frente a Dios siempre, y es una persona que juzga correctamente, que tiene una relación correcta con otros cristianos. Eso es más o menos el resumen de todos los 3 capítulos que estaremos examinando durante estos más o menos 6 meses, más o menos he planeado, de predicación. Y antes de entrar, hermanos, en nuestro texto, y antes de entrar en aspectos del Sermón del Monte como la ley, que veremos más adelante en el capítulo 5, o la confianza en Dios en el capítulo 6, y el amor del cristiano por las riquezas, o el amor por Dios, Jesús nos lleva primero aquí a considerar las características espirituales de aquellos ciudadanos del reino de Dios. Veremos
en estos próximos 8 domingos, dígase de aquí hasta finales de enero, los 8 características de los verdaderos cristianos o de los verdaderos creyentes. Veremos cuáles son las características de aquellos que dicen ser cristianos, aquellos que dicen vivir dentro del reino de Dios, y Jesús los va aquí a definir de una manera muy distinta a como cualquier otra persona puede vivir en cualquier otro reino. Cuando nosotros, hermanos, conocemos a personas de cierta nacionalidad o de cierto país, nosotros podemos identificar fácilmente a esas personas de esos países. Por ejemplo, si nos topamos con una persona de México, podemos notar nosotros su acento, que es diferente al nuestro. Podemos notar nosotros cómo ellos comen ciertos alimentos que son distintos a los nuestros. Usan palabras diferentes a las nuestras. Cuando nosotros hablamos con una persona brasilera, lo primero o el primer muro que encontraremos será su idioma. Habla un idioma distinto al nuestro, tiene unas costumbres distintas a las nuestras. ¿Y qué decir de personas del Medio Oriente que son totalmente diferentes en su trato y en su cultura con nosotros? Bueno, cuando nosotros hablamos acerca de aquellas personas que dicen vivir dentro del reino de Dios, hay unas ciertas características espirituales que estas personas tienen. Y el Sermón del Monte, el primer muro que pone, o la primera escollo, obstáculo, para aquellos que dicen ser cristianos, que Jesús pone para ellos, son ciertas características espirituales. Ahora, cada una de estas características espirituales están conectadas unas con otras. Si ustedes notan ahí en el versículo 3, dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos es el reino de los cielos. Luego en el 4, que será nuestra predicación dentro de 8 días, dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Luego dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Yo no puedo llorar si primero no soy pobre en espíritu. Yo no puedo ser manso si primero no lloro. Yo no puedo tener hambre y sed de justicia si primero no soy manso. Entonces veremos que todas estas características espirituales están presentes al mismo tiempo en la vida del cristiano. Ahora, ¿por qué están únicamente en el cristiano? Porque estas bienaventuranzas no son naturales en el ser de las personas. El ser humano no viene por naturaleza con estas características espirituales. No son infundidas en el momento en que nosotros nacemos de nuevo. Y eso es una clara advertencia para aquellos que están aquí y que quizás nunca han venido a una iglesia o no conocen nada de Cristo y oirán quizás esto de ser pobre en espíritu y dirán, bueno, yo puedo ser pobre en espíritu, yo puedo portarme bien, yo puedo ser una persona humilde y ser pobre en espíritu. No. Nosotros veremos a continuación en nuestros puntos de nuestro sermón que únicamente estas características son de las personas que han nacido de nuevo. En primer lugar, veremos en esta mañana, hermanos, la felicidad de ser pobre en espíritu. Segundo, veremos qué no es ser pobre en espíritu. En tercer lugar, veremos lo que es ser pobre en espíritu. Y por último, veremos la recompensa en ser pobre en espíritu. Vamos a entrar a nuestro primer punto en esta mañana, esta tarde ya, y vamos a ver cómo Jesús enfatiza más, hermanos, aquí en el carácter de las personas antes que en sus acciones. Jesús va directamente al ser del cristiano más que en su hacer. Y esto es supremamente importante, hermanos, porque muchas veces nos enfocamos más en nuestras acciones que en lo que nosotros somos realmente. Y lo primero que Jesús habla aquí, hermanos, es de la felicidad del que es pobre en espíritu. Versículo 3, bienaventurados los pobres en espíritu. Hay algo aquí, hermanos, que quiero aclarar. Voy a hablar de bienaventurado únicamente en este sermón, y en los próximos sermones solo estaré abarcando qué significa los que lloran, qué serán los mansos y qué serán los que tienen hambre y sed de justicia. No voy a explicar cada sermón lo mismo de qué significa bienaventurado, sino únicamente hoy. Cuando Jesús comienza a hablar acá acerca de las bienaventuranzas, la palabra aquí bienaventurado, hermanos, declara la gran felicidad de las personas que tienen estas características. Cuando hablamos de bienaventurado, la palabra que Jesús utiliza aquí para bienaventurado es la palabra Macario. Y Macario se refiere a la felicidad que una persona experimenta, no por una situación externa, sino por una situación interna, debido a algo interno.
En otras palabras, macarios o bienaventurados o felices, como dice aquí Jesús, se refiere a aquel gozo, hermanos, que no es afectado por las situaciones externas o las situaciones de la vida diaria. Es decir, el cristiano posee un gozo distinto al gozo que tienen las personas del mundo. El cristiano tiene un gozo que viene de dentro de su corazón, de dentro de su ser regenerado, que no pueden experimentar a aquellos que no son cristianos. Es decir, es un gozo que solo experimentan los verdaderos cristianos. Como lo ha definido un predicador, es la felicidad a prueba de todo. Este gozo, esta felicidad, viene únicamente, hermanos, por medio del nuevo nacimiento. Y de hecho, hermanos, es la verdadera felicidad que Dios desea y quiere que los seres humanos, hombres y mujeres, tengan. Ahora, aquí puede aparecer una primera objeción. Nosotros podemos ver y decir, yo conozco personas que son felices a pesar de que no sean cristianas. Yo conozco personas que son mansos en espíritu sin necesidad de que ellos vengan a una iglesia. Yo conozco personas que hacen buenas obras y nunca han pisado una iglesia. Bueno, yo contesto a esto, mis hermanos. Hay muchas personas que pareciera que ellas experimentaran estas cosas o esta felicidad sin necesidad de ser cristianos. Pero yo puedo decir algo a esto, hermanos. Por más que esas personas digan disfrutar de este tipo de felicidad, esto tiene que ver no con el nuevo nacimiento, sino con su temperamento. Hay muchas personas, hermanos, que por temperamento, por personalidad, vienen a este mundo y tienen aquellas cosas o tienen ciertas cualidades que aún nosotros los cristianos no tenemos. Nosotros conocemos, y quizás ustedes también deben conocer, personas que son pacientes y son más pacientes que quizás que nosotros. Podemos conocer personas que son calmados y son más calmados que nosotros y no son cristianos. Podemos conocer gente generosa y son más generosos que nosotros, aún siendo cristianos. Pero estas personas tienen estas características no porque hayan nacido de nuevo, sino por la misericordia general de Dios. A Dios le nace, a Dios le place darle a ciertas personas ciertas cosas en su personalidad que pareciera que son aún mejores que muchos cristianos. Yo conocí, hermanos, en mi trabajo, el año pasado en el colegio donde yo trabajaba, una señora, la rectora del colegio, y esa señora tenía un carácter increíble. Esa señora era súper paciente, era una señora súper amable, pareciera que esa señora nunca se molestara, y muchas veces me humilló de su carácter porque yo decía, esta mujer es más cristiana de lo que yo soy cristiano. Pero ojo, hermanos, no nos engañemos, los inconversos no pueden experimentar este gozo. Este gozo únicamente lo consiguen, únicamente lo tienen aquellos que han nacido de nuevo. Las personas del mundo, los inconversos, tienen un cierto gozo, pero ellos se gozan en aquellas cosas que son del mundo. Por ejemplo, nosotros conocemos a los inconversos, a los que no son cristianos, y muchos de ellos el dinero es su mayor felicidad. Muchos de ellos su mayor meta y su mayor deseo y su mayor gozo y su mayor alegría es tener dinero. Muchos de ellos gastan toda su vida tratando de conseguir dinero, y el mismo hecho de conseguir dinero y obtenerlo les da una cierta felicidad momentánea. A otras personas el sexo les parece algo increíble, les causa mucha felicidad. Solo hablan de sexo, piensan en sexo, desean el sexo, y cuando lo consiguen tienen una cierta felicidad y un cierto gozo. Muchas personas no tan inmorales o no tan malas a los ojos de los demás hombres tratan de buscar sus logros y sus metas de una forma egoísta, lejos de Dios, y eso se convierte en su mayor felicidad, hermanos. Pero yo les digo una cosa, la felicidad que da el mundo, la felicidad que dan esas cosas pasajeras, simplemente son eso, felicidad temporal. La felicidad del creyente es una felicidad eterna, es una felicidad que no está basada en las cosas de este mundo, en las cosas temporales de esta tierra, sino en las cosas espirituales y eternas. Incluso, hermanos, los inconversos se valen del pecado, usan el pecado o el mismo pecado es el objeto de felicidad de estas personas. El ser humano sin Cristo encuentra la felicidad en estas cosas, pero pronto se dará cuenta que su felicidad es pasajera y es vacía. ¿Saben por qué, hermano? Porque el pecado produce una felicidad que no perdura. Tú puedes estar viendo pornografía y este gozo y esta felicidad es pasajero. Tú puedes tener mucho dinero y tener mucha hambre y sed de dinero,
Yo te digo algo, el dinero simplemente será una felicidad pasajera. Seguirás siendo vacío y quedarás con el mismo insatisfacción que al principio. Tú puedes casarte con la mejor persona, pero al tarde o temprano te darás cuenta que esta persona te dará una felicidad superficial y volverás al mismo punto de estar vacío. Los inconversos, hermanos, solamente buscan aquella felicidad que no perdura, que es externa. Pero el que es verdaderamente feliz, el que desea ser verdaderamente feliz, él buscará las cosas que son eternas. La felicidad verdadera, hermanos, como veremos aquí, está fundamentada no en las cosas que yo puedo obtener, sino en las cosas que yo soy en Cristo. Dios derrama, hermanos, de su bendición. Dios derrama de su gracia para que el cristiano pueda buscar satisfacción y pueda estar plenamente satisfecho en aquellas cosas que el mundo no puede ofrecer. Por eso, hermanos, es una contradicción ver cristianos que son amantes del dinero. Por eso es una contradicción ver cristianos que aman el sexo por encima de la verdadera felicidad. Por eso es increíble ver cristianos que idolatran el éxito y los logros como algo supremamente importante en su vida, hermanos. Jesús aquí derrumba toda expectativa de estos fariseos que pensaban que teniendo una fachada externa realmente podían ser piadosos y ser felices. Y Jesús va mucho más allá y va directamente al corazón del ser humano. Jesús le muestra aquí al cristiano que él se alegra en algo totalmente diferente a lo que el no cristiano se alegra. La pregunta es, mi hermano, ¿te alegras tú en las mismas cosas que los no cristianos se alegran? ¿Es tu satisfacción y tu deseo, son tus metas las mismas que tiene el mundo? ¿Te trae felicidad lo mismo que le trae felicidad a la gente del mundo? ¿Y sabes por qué te hago estas preguntas? Porque los verdaderos ciudadanos del reino de Dios, su felicidad no se mide en dinero, no se mide en posesiones, no se mide en belleza, no se mide en esas cosas. Como veremos en este pasaje, la felicidad del cristiano viene de ser pobre en espíritu. El verdadero cristiano es aquel que es pobre en espíritu. En otras palabras, la felicidad dentro del reino de Dios proviene de algo que está dentro del cristiano, no de afuera. Por eso el cristiano jamás puede perder el gozo. Por eso el cristiano jamás puede estar triste. Por eso, como dicen algunos predicadores, hermanos, es una contradicción ver a cristianos tristes, ver a cristianos que no tienen gozo. Ver a cristianos que pierden cosas de este mundo y simplemente todo su corazón y todas sus emociones se van al piso, hermanos. El cristiano tiene una felicidad que no depende de lo externo, sino de lo interno. Eso es lo que Jesús está diciendo en este pasaje. Si tú dices ser un verdadero súbdito, un verdadero ciudadano del reino de Dios, tu felicidad no estará en las cosas de este mundo. Tu mayor gozo estará en aquellas cosas que tus ojos no pueden ver, aquellas cosas que tus manos no pueden tocar. Ahí estará verdaderamente tu felicidad. La felicidad dentro del reino de Dios es distinta a la felicidad del mundo. Por eso los predicadores de la prosperidad son falsos maestros, porque le enseñan a la gente que estar dentro del reino de Dios es tener casa, carro y beca. Pero Jesús enseña aquí, hermanos, que el verdadero cristiano es gozoso, aunque él no tenga nada. Aunque él no tenga posesiones, aunque él no tenga familia en este mundo, él verdaderamente es feliz. Y los inconversos tienen una felicidad que jamás podrán encontrar en las cosas de este mundo. Jamás. Eso es, hermanos, lo que significa bienaventurado. Bienaventurado. Ningún no cristiano puede producir en él mismo esta felicidad. Solamente Dios la puede dar. Solamente los cristianos deben tener esta felicidad. No es algo opcional. Esto de ser bienaventurado por los pobres en espíritu pareciera que fuera únicamente para unos ciertos super ungidos, unos super cristianos. Pero cuando Jesús dijo esto aquí, hermano, lo dijo delante de todos los discípulos, como vimos la vez pasada. Y Jesús pretende que todo verdadero cristiano sea feliz porque es algo que está implantado en su corazón. No es algo que unos supercristianos tienen, no es algo que unos supercristianos pueden alcanzar. Es posible ser feliz siendo pobre en espíritu. De hecho, hermanos, esta es la primera bienaventuranza, que es base de las demás bienaventuranzas. Y yo te pregunto en esta mañana, mi amigo y mi amiga, hermano y hermana que estás aquí en esta mañana, ¿eres feliz siendo cristiano? ¿Realmente estás feliz por ser cristiano?
¿Qué cosas te dan realmente felicidad y satisfacción? Examínate en esta mañana. Uno de los propósitos de este sermón del monte también es examinarnos si realmente somos cristianos o no. Si realmente nuestros corazones se alegran por aquellas cosas que son espirituales, o más bien si se alegran por esas cosas que el mundo aplaude y que el mundo desea. ¿Puedes tú decir en esta mañana que encuentras tu gozo y tu alegría en el reino de Dios, o lo encuentras en otro lugar que no está en el reino de Dios? Entonces veremos en esta mañana que sí se puede ser feliz siendo un verdadero cristiano. Veremos nuestro segundo punto, hermanos, y veremos, antes de entrar a definir qué es ser pobre en espíritu, veremos qué no es ser pobre en espíritu. Vamos a ver lo que no es, porque muchas personas tienden a confundirse y pensar que ellos son pobres en espíritu. Pueden ellos llegar a pensar y crearse falsas esperanzas en su corazón y vivir toda su vida de esa manera y morir y llevarse una gran sorpresa al final de su vida. Entonces veremos que no es ser pobre en espíritu. Primero, ser pobre en espíritu no significa ser pobre materialmente, como enseña la Iglesia Católica. De hecho, la Iglesia Católica toma este texto y enseña que ser pobre en espíritu aquí es ser una persona pobre materialmente. Muchos sacerdotes católicos y algunos de la teología de la liberación piensan que el hecho de ser pobre materialmente es ser pobre en espíritu. O sea, ellos piensan que ser pobres le da un lugar de privilegio delante de Dios. Es más, yo una vez escuché a Hugo Chávez usando este texto, torciéndolo, obviamente porque él es un seguidor, o era un seguidor de la teología de la liberación, y él decía que él iba a emancipar a los pobres, porque los pobres en espíritu tienen esa prioridad dentro del reino de Dios, supuestamente. Ahora, el carecer de bienes no significa ser pobre en espíritu, ni tener la maldición de Dios, como dicen algunos, pero tampoco significa tener la aprobación de Dios. Es decir, las cuestiones materiales aquí no significan que yo sea pobre en espíritu. La condición de mi bolsillo no me dice si yo soy pobre o no en espíritu. Segundo lugar, algunos piensan que el ser cobarde, el ser callado o el ser débil es ser pobre en espíritu. Pero ninguna de esas cosas que vemos ahí, ser cobarde o callado o débil, son descritas aquí por Cristo. De hecho, jamás el ser cobarde, ni el ser callado, ni el ser débil, en un mal sentido, es una virtud cristiana. Y como dijimos la vez pasada, una persona puede tener una personalidad pasiva, una persona puede ser callado, una persona puede ser no decir nada, ser mudo, pero eso no es ser pobre en espíritu. ¿Qué es ser pobre en espíritu? Es cuando yo realmente reconozco mi debilidad y mi bajeza, no delante de los hombres, sino delante de Dios. Y eso es lo que Jesús se refiere aquí. Muchos piensan que porque alguien jamás dice nada, porque una persona nunca protesta, porque una persona nunca grita, o porque una persona nunca contradice, es una persona pobre en espíritu. Solo le falta tener la aureola en la cabeza y un arpa y es un ángel de Dios. No, hermanos, eso no es ser tampoco pobre en espíritu. La personalidad innata no es sinónimo de virtud espiritual. Recordemos que estas virtudes únicamente son dadas por Dios, son adquiridas por la fe en Cristo y por la obra del Espíritu Santo en el corazón del hombre, no por la astucia, no por su inteligencia, no por el esfuerzo de los hombres sin Cristo. Es más, hermanos, estas virtudes son odiadas por el mundo. El ser pobre en espíritu es algo que el mundo aborrece con toda su fuerza. Pero no es a lo que Cristo se refiere aquí. En tercer lugar, el ser ignorante no es ser pobre en espíritu. Lastimosamente hoy la gente piensa que entre más ignorante yo sea, entre más ignore yo la Biblia o cualquier campo del conocimiento, eso me hace ser una persona pobre en espíritu. Muchas personas que el no leer la Biblia, el no conocer las Escrituras, el no estudiar teología, les hace pensar a ellos que por no hacer eso son personas realmente humildes o realmente personas que tienen el favor de Dios en sus vidas. Pero no es así tampoco, hermanos. Jesús tampoco se refiere a eso aquí en el texto. La ignorancia, hermanos, en la Biblia no es una virtud, es una maldición, hermanos. Es una maldición. Un cristiano que no conoce la voluntad de Dios, un cristiano que no conoce las Escrituras, hermanos, es una persona que vive en constante maldición. Es una persona que no conoce la voluntad de Dios.
Es por el contrario, el reconocer nuestra ignorancia y el deseo de conocer más a Dios es lo que es realmente ser pobre en espíritu. ¿O qué decir de aquellos que tienen una falsa humildad o que tienen autocompasión? Ay, pobrecito de mí, soy pobre, estoy llevado. Ay, no, nadie se compadece de mí, soy pobre en espíritu. Tampoco es esa falsa humildad o esa autocompasión el ser pobre en espíritu. Tampoco. Entonces, aquí hay algunos conceptos, hermanos, que debemos quitarnos de nuestra mente. Hay algunos conceptos equivocados con los que el mundo nos ha vendido, que las iglesias nos han vendido, que la iglesia católica aún nos ha vendido, pero que no son ciertas. Pasaremos entonces, hermanos, a definir, ahora sí, qué es ser pobre en espíritu. Si eso no es, ¿qué es? Antes de entrar a la definición, hermanos, yo quiero preguntarles una vez más. ¿Quieres ser tú verdaderamente feliz? Todos los seres humanos buscan la felicidad de una u otra manera. Todos los seres humanos deseamos ser felices. Pero debemos recordar, hermanos, que el cristiano es verdaderamente feliz a la manera del reino de Dios, no a la manera del mundo. ¿Quieres tener tú realmente la felicidad que viene de dentro? La que no depende de las circunstancias de afuera, de las inconstantes y variables situaciones de la vida. Entonces identifiquemos qué es realmente ser pobre en espíritu. En primer lugar, hermanos, en la sociedad hoy en día, hermanos, las personas que son dignas de admiración son aquellas personas que son fuertes, que se muestran poderosas, que tienen mucha confianza en sí mismos. Nosotros podemos ver a muchos políticos o podemos ver a muchas personas influyentes en la sociedad, y lo primero que la gente destaca de estas personas es la seguridad que ellos tienen de sí mismos. El mundo aplaude y el mundo le dice a las personas que ellos deben confiar en ellos mismos para alcanzar sus metas, para alcanzar el éxito. Ellos no deben confiar en nadie más, ellos deben ser orgullosos, arrogantes y altivos, porque para lograr el éxito hay que pasar por encima de los demás. Dicen ellos, hay que tener una alta estima, hay que ser realmente, pasar por encima de los demás. Y la gente piensa, y el mundo piensa, hermanos, que esa es la clave realmente de la felicidad. Dice el mundo, si yo no me amo a mí mismo, no puedo supuestamente amar a los demás. Eso es una falsa asunción, es una falsa humildad del mundo. Realmente lo que el mundo le está vendiendo a las personas es, primero tú, segundo tú, tercero tú. No hay necesidad de ver nuestras fallas, no hay necesidad de ver nuestros pecados, solo debemos exaltarnos hasta lo sumo para poder ser felices en esta vida. Y si ustedes conocen, hermanos, a lo largo de la historia, en la mayoría de los reinos que han existido en la tierra, todos los guerreros que mostraron fortaleza, que mostraron arrojo, que hicieron grandes hazañas, siempre fueron personas seguras de sí mismos, aquellos que infundían miedo a sus rivales. De esa manera ellos conquistaron muchos reinos y conquistaron a muchos países. Pero cuando Jesús viene aquí en el Sermón del Monte, hermanos, a hablar del reino de Dios, Él va a decirles a ellos que en el reino de Dios es totalmente diferente. Recordemos que los judíos pensaban que el Mesías vendría a liberarlos del yugo romano, que el Mesías vendría a quitarles esa opresión y los iba supuestamente a llevar a la libertad, pero no era así. Jesús viene a hablar aquí y va a decirnos quiénes son realmente los que son pobres en espíritu. Cuando hablamos de pobres en espíritu, hay dos palabras en griego que definen esta pobreza espiritual. La primera palabra es penés, y esta primera palabra en griego se refiere a una persona que es pobre, que es humilde, una persona que trabaja en la clase obrera, es decir, alguien de la plebe. En segundo lugar, la segunda palabra que se usa en griego para pobre es la palabra tojos, y se refiere a la miseria auténtica. Se refiere a aquellos mendigos, aquellas personas que únicamente dependen de la misericordia y de las limonas de los demás para poder sobrevivir. Imagínense cuál de las dos palabras Jesús utiliza acá. La segunda. Jesús dice que el que es pobre en espíritu es aquella persona que se abandona a sí mismo para depender únicamente de la voluntad y de la misericordia y de la gracia de Dios. Y eso tiene total sentido, mis hermanos. No hay manera
de disfrutar y de tener la verdadera bienaventuranza de Dios si no es por medio de la pobreza en el espíritu. Únicamente aquel que se entrega en las manos de Dios en todas las áreas de su vida, que no confía en sí mismo, que no confía en su poder, que no confía en su astucia, que no confía en su propio corazón, sino en el poder y en la misericordia de Dios, es aquel que es pobre en espíritu. Eso es la verdadera grandeza dentro del reino de Dios. El cristiano genuino es una persona que ha visto la realidad de su alma, el ver la miserableza de su condición, el ver la maldad de su corazón, y lo único que le queda es entregarse en las manos de un Dios bueno y soberano. Él se entrega completamente. El verdadero pobre en espíritu es aquel, hermanos, que reconoce que es incapaz de hacer cualquier cosa si no es por medio de la ayuda divina. Eso es ser pobre en espíritu. El pobre en espíritu, hermanos, ve la maldad de su propio corazón y él se da cuenta que no puede hacer nada bien si no es por medio de la ayuda de Dios. Es aquel que depende única y exclusivamente de Dios en todas las áreas de su vida. Es aquel que conoce muy bien su lugar delante de Dios. El pobre en espíritu, hermanos, sabe que es inmerecedor de cualquier bendición de Dios. Él sabe también que no podrá ser salvo jamás por medio de su propia justicia. Y esto es para los que han venido aquí por primera vez. Jamás podrás ser salvo por tus propias obras y por tu propia justicia. El pobre en espíritu es aquel que conoce sus limitaciones y ve su pequeñez contrastado con la santidad, la omnipotencia y la grandeza de Dios. El pobre en espíritu es aquel que no confía en su propia opinión, no confía en sí mismo, sino confía únicamente en Dios para su preservación, para su sustento, para su alegría y finalmente para su salvación. Es decir, el verdadero pobre en espíritu es una persona humilde, porque él no se ve más allá de lo que él es. La pregunta es, mi hermano y mi hermana y mi amigo que estás aquí en esta mañana, ¿eres tú realmente pobre en espíritu? ¿Realmente te has entregado en las manos de Dios completamente? ¿Has abandonado cualquier oportunidad o cualquier excusa de tú poder justificarte delante de Dios? ¿Has abandonado todos tus conceptos, tus opiniones y te has entregado a confiar únicamente en el consejo de Dios? Porque eso es lo que Jesús está diciendo aquí. Y si todavía hay dudas, vamos a ver claros ejemplos en la Biblia acerca de hombres que fueron realmente pobres en espíritu. Salmo 139 del 1 al 6. Vamos a ver a David cómo nos da una demostración de pobreza en el espíritu. Versículo 1 al 6, Salmo 139. Oh Señor, tú me has escudriñado y conocido. Tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Desde lejos comprendes mis pensamientos. Tú escudriñas mi senda y mi descanso. Y conoces bien mis caminos. Aun antes de que haya palabra en mi boca, he aquí, Señor, tú ya la sabes toda. Por detrás y por delante me has cercado y tu mano pusiste sobre mí. Y mire la reacción de David de conocer, de ver cómo es Dios con él y su omnisciencia y su omnipotencia. Versículo 6. Tal conocimiento es maravilloso para mí. Es muy elevado y no lo puedo alcanzar. He ahí, hermanos, un hombre pobre en espíritu. Un hombre que ve la grandeza de Dios, ve la pequeñez de su condición humana y lo único que él tiene para decir es: tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. No hay forma en que yo pueda entender cómo tú puedes conocer mis pensamientos. No hay forma en que yo pueda conocer cómo tú conoces todo de mí, aún mejor que yo. Yo no puedo entender cómo antes de que yo hable, ya tú sabes lo que yo voy a decir. Tú conoces lo más profundo de mi corazón. ¡Wow! Eso es un hombre pobre en espíritu. Y no se queda solamente en David. Veamos a Daniel. Daniel capítulo 3 versos 16 al 18. Miren los amigos de Daniel, cómo fueron también hombres pobres en espíritu. Versículo 16 del capítulo 3 de Daniel. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron y dijeron al rey Nabucodonosor. Acuérdense que el contexto es cuando ellos son obligados a adorar a esta imagen en Babilonia. Y miren lo que dicen ellos. No necesitamos darte una respuesta acerca de este asunto.
En otras palabras, no necesitamos discutir más acerca de quién es Dios. Sabemos quién es Dios y no nos vamos a postrar delante de este ídolo que tú has puesto. Ciertamente nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tu mano, oh Rey, nos librará. Pero si no lo hace, has de saber, oh Rey, que no serviremos a tus dioses ni adoraremos la estatua de oro que has levantado. Noten ustedes aquí 3 hombres pobres en espíritu. Estos hombres confiaron en la providencia, en la sabiduría de Dios, y prefirieron ir al horno de fuego antes que adorar a esta imagen. He aquí un hombre que depende totalmente de Dios para su preservación. He aquí hombres pobres en espíritu. Otro caso más en el Antiguo Testamento. Jeremías también fue un hombre pobre en espíritu. Jeremías 1, 4 al 8. Y vino a mí la palabra del Señor diciendo: antes que yo te formara en el seno materno, te conocí, y antes que nacieras te consagré, te puse por profeta a las naciones. Mire la reacción de Jeremías. Oh Señor, qué palabra, wow, sí, cuando hay que empacar la maleta. No, hermanos, miren lo que dice el versículo 6. Entonces dije: ay Señor Dios, he aquí no sé hablar porque soy joven. Este hombre se sintió incapaz de servir a Dios. Este hombre vio su propia miserableza. Este hombre vio su propia limitación. ¿Y qué dijo? Señor, no sé hablar porque soy torpe, porque soy joven, soy inexperto, no sé nada. Pero el Señor me dijo: no digas soy joven, porque a donde quieras que te envíe irás, y todo lo que te mande dirás. No tengas temor ante ellos, porque estoy contigo para librarte, declara el Señor. Jeremías fue un hombre pobre en espíritu. Él vio su propia incompetencia para servir al Señor. Él mismo vio su actitud. Él mismo vio su estado delante de Dios. Y se vio como alguien incapaz, hermanos. He aquí un hombre pobre en espíritu. ¿Y qué decir de Isaías, hermanos? Capítulo 6 de su libro. Isaías 6, del 4 al 5. Y se estremecieron los cimientos de los umbrales a la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Mire que aquí Isaías está delante de Dios mismo. Él tiene una visión, una teofanía del Señor. Él ve a Dios ahí en su majestad, en su plenitud, en su trono. ¿Y qué dice Isaías? No es como los predicadores de hoy en día. No, y estuvimos nosotros dos y parceros, y yo me estaba afeitando y el Señor se me apareció y charlábamos. No, hermanos, mire la actitud de un hombre pobre en espíritu. Versículo 5. Entonces dije: ay de mí, porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos, y en medio de un pueblo de labios inmundos habito. Porque han visto mis ojos al Rey, el Señor de los ejércitos. He aquí un hombre que ve su propia pecaminosidad delante de la presencia de Dios mismo. He aquí, hermanos, un hombre pobre en espíritu. ¿Cómo reacciona un pobre en espíritu cuando ha pecado, hermanos? Veamos una vez más a David. Salmo 51, versículos 1 al 4. Miren lo que es el arrepentimiento genuino, verdadero, de aquellos hombres que fueron pobres en espíritu. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones. Lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado. Y miren cómo este hombre es pobre en espíritu. Porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, y de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. Un hombre y una mujer que son pobres en espíritu entienden cuál es su posición delante de Dios. Saben quién es Dios, saben quién es Él. Y créanme una cosa, hermanos, únicamente los pobres en espíritu son aquellos en los que Dios se complace. Si tú estás aquí en esta mañana y tú dices: no tengo esta pobreza en el espíritu, quizás no eres cristiano. Porque Dios se complace en aquellos que son pobres en espíritu. Isaías 62, del 1 al 2. Así dice el Señor: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde pues está la casa que podréis edificarme? ¿Dónde está el lugar de mi reposo? Todo esto hizo mi mano, y así todas estas cosas llegaron a ser, declara el Señor. Pero a este miraré, al que es humilde y contrito de corazón, y el que tiembla ante mi palabra. ¿Cómo sé si soy un hombre o una mujer pobre en espíritu? ¿Soy una persona que realmente tiembla delante de la palabra de Dios? Desecho todo mi consejo, desecho todo lo que yo creo que está bien,
todos mis estándares y únicamente tiemblo delante de la palabra de Dios? He ahí, hermanos, a un hombre pobre en espíritu, un hombre humilde, un hombre que tiembla delante del Señor, un hombre que obedece la palabra de Dios. Ahora, pareciera que únicamente esto está en el Antiguo Testamento. ¿Qué hay del Nuevo Testamento? Bueno, Pedro, a pesar de su arrogancia al principio, a pesar de su autoconfianza, recuerden lo que acabamos de leer: Señor, aunque todos te negaren, yo seguiré de pie. Y ustedes ven cómo Pedro se derrumba 3 horas después de que él dice eso al Señor. Pero después Pedro aprendió la lección. Lucas 5:8 dice: viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús. Acuérdense que fue cuando conoció, perdón, esto fue antes, cuando él conoció a Jesús, cuando estaban pescando. Cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. He ahí a un hombre pobre en espíritu, un hombre que reconoce su propia maldad delante de Dios. ¿Y qué decir de Pablo, hermanos? El gran ejemplo de Pablo es en Romanos 7, versículo 14 al 25. Y qué pena que ponerlos a correr con tantos pasajes, pero el tiempo corre y no alcanzaríamos a leer todo. Pero miren lo que muestra Pablo aquí acerca de ser pobre en espíritu. Versículo 21 del capítulo 7 de Romanos: así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y miren aquí la exclamación de un hombre pobre en espíritu: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo ve la condición de su propio corazón. Pablo ve la incapacidad de él en cumplir perfectamente la ley de Dios. Pablo ve sus limitaciones. ¿Y qué es lo único que Pablo puede clamar delante de Dios, hermanos? Pobre de mí, miserable de mí. He ahí, hermanos, a un hombre pobre en espíritu. Pablo reconoce aquí que él no puede ser santo sino únicamente por medio de Cristo. Él se da cuenta que no puede obedecer a Dios verdaderamente a menos que sea por la gracia divina de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 25: gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Eso es la pobreza en espíritu, hermano. Eso es alguien que verdaderamente confía en Dios y no confía en sí mismo. Y quizás una de las parábolas, hermanos, en la Biblia, la ilustración más clara acerca de ser pobre en espíritu, la encontraremos ahí en Lucas 18, del 9 al 14. Dice, versículo 10: 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro recaudador de impuestos. Noten ustedes aquí el contraste entre un hombre pobre en espíritu y un hombre jactancioso. El fariseo, puesto en pie, oraba para sí de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aún como este recaudador de impuestos. Yo ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todo lo que gano. Imagínese usted la prepotencia de este hombre, la arrogancia de este hombre. Confiaba más en su justicia para ser aceptado delante de Dios que de su propio corazón y que de Cristo. Versículo 13: pero el recaudador de impuestos, de pie y a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, ten piedad de mí, pecador. He ahí, hermanos, lo que es la pobreza en espíritu. Versículo 14: os digo que éste descendió a su casa justificado, pero aquel no, porque todo el que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Yo te pregunto en esta mañana, hermano, ¿eres tú como el fariseo o eres como el publicano? Solo hay 2 opciones. Solo hay 2 opciones. O eres como el fariseo, te jactas en tu propia sabiduría, haces las cosas a tu manera y crees que Dios se agrada en lo que tú haces, o dependes de Dios. Dependes de ti, de tus fuerzas, de tus riquezas, de tu orgullo, de tu astucia, o confías totalmente en Dios. Y tú dirás en esta mañana: y bueno, ¿por qué es tan importante? Mi hermano, esta es la diferencia entre el cristiano y el no cristiano.
¿En quién confías tú y en quién dependes? Demuestra realmente quién es tu Dios y a quién perteneces. Los pobres en espíritu, hermanos, son aquellos que no se dan importancia a ellos mismos. Son aquellos que no buscan su propia gloria, hermanos, sino la gloria de Dios. Por eso el carácter del cristiano que vive en el reino de Dios es semejante al de su rey. Y no hay una persona más pobre en espíritu, hermanos, en toda la Escritura, que Cristo mismo. Cristo dependió de la provisión de Dios, Cristo dependió del cuidado de Dios, Cristo dependió de la providencia y Cristo dependió de la voluntad de Dios. Si usted lee Filipenses 2, hermanos, del 8 hasta el 11, ¿qué nos enseña? Que Cristo no se aferró a su gloria. Cristo no se aferró, hermano, al hecho de ser Dios, sino que Él se despojó de su gloria y Él se vació, hermanos, para venir a ser un siervo a nuestro favor. Esto es ser pobre en espíritu. Juan 5:19, Jesús dice: por eso Jesús respondiendo les decía: en verdad os digo, que el Hijo del Hombre no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo de igual manera. Jesús estuvo siempre sujeto a la voluntad de Dios. Eso es ser pobre en espíritu. Juan 6:38, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Juan 12:49, porque yo no he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre mismo que me ha enviado me ha dado mandamiento sobre lo que he de decir y lo que he de hablar. Jesús mismo es el ejemplo máximo de ser pobre en espíritu. ¿Y cuánto más en las aflicciones, hermanos? ¿Cuánto más Jesús en los momentos más difíciles de su vida, hermanos, mostró más que Él era pobre en espíritu? Mostró su dependencia completa en Dios. Mateo 26:39. Y adelantándose un poco, cayó sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Una persona pobre en espíritu, hermano, siempre dirá: que sea como tú quieres. Jesús dependió siempre de Dios. Jesús confió siempre en Dios. Se sometió siempre a la voluntad de Dios. Y en el momento más crítico, hermano, de su ministerio, confió siempre en la soberanía de Dios. Por eso te pregunto una vez más en esta mañana: ¿eres un cristiano arrogante? Examínate si eres pobre en espíritu. ¿Eres un cristiano que duda de la providencia y de la bondad de Dios? Examínate si eres realmente pobre en espíritu. ¿Murmuras contra otros? ¿O murmuras de las circunstancias? ¿O murmuras inclusive de Dios? ¿Te quejas contra Dios? Examina si eres pobre en espíritu. ¿Pecas y vas a Dios y no vas a Dios para arrepentimiento? ¿Pecas y como si nada? Examínate si eres pobre en espíritu. ¿Piensas que puedes obedecer a Dios a tu manera? ¿Hacer lo que te da la gana? ¿Confiar en tu propia más en tu sabiduría que en la de Dios? ¿Y te dice ser cristiano? Examina si eres pobre en espíritu. ¿Confías más en las riquezas? ¿Confías más en la cuenta del banco? ¿Confías más en tus capacidades? ¿Confías más en tu fuerza? Examínate si eres pobre en espíritu. Amigo que está aquí sin Cristo, ¿confías más en tus obras para ser salvo, para ser acepto delante de Dios? Examínate si realmente eres pobre en espíritu. Examínate en esta mañana, hermano. ¿Realmente eres una persona pobre de espíritu? Si no confías aún en Cristo, si no te has despojado de ti mismo en esta mañana y sigues confiando en ti para tu provisión, para tu sustento, para tu perseverancia y aún para tu salvación, examínate, porque no eres pobre en espíritu. Y si no eres pobre en espíritu, no tienes el reino de Dios. Por eso, hermano, un verdadero cristiano, un verdadero pobre en espíritu, recuerda siempre las palabras de Cristo cuando Él dice: lejos de mí nada podéis hacer. El cristiano siempre depende de Dios. El pobre en espíritu depende de Dios para todo. Total dependencia en Dios, en su sustento, en su sabiduría. El pobre en espíritu no cuestiona la palabra de Dios. No dice: bueno, eso es lo que la Biblia dice, pero a mí me parece mejor esto.
Bueno, eso es lo que la Biblia enseña, pero yo hago mejor por este lugar. Bueno, eso es muy lindo lo que este hermano dice, pero yo tengo un mejor método. Eso es arrogancia, hermanos. Y si no tienes, o si no eres pobre en espíritu, yo te ruego en esta mañana que le ruegues al Señor que puedas ser como Él, que puedas ser pobre en espíritu. Pídele que puedas tú despojarte de tus fuerzas, dejar de depender de ti mismo y puedas depender como un mendigo del Señor. Puedas depender totalmente en Él como aquel que no tiene nada, hermanos. Confiar únicamente en el Señor. Ahora, ¿qué beneficio tiene ser pobre en espíritu, hermanos? Hay una gran recompensa. Y ese es el último punto que tocaré en esta tarde. Porque de ellos es el reino de los cielos. El reino de Dios, hermanos, el reino de los cielos, es un reino habitado por gente pobre en espíritu. ¿Por qué, hermanos? Si el rey es pobre en espíritu, todos los súbditos deben ser igualmente pobres en espíritu. La cédula de ciudadanía del reino de Dios debe decir pobre en espíritu. El apellido de cristiano debe ser pobre en espíritu. ¿Y por qué pobre en espíritu, hermanos? Porque ellos serán exaltados en el siglo venidero. Todas las bendiciones del reino de Dios, el perdón, la gracia, la fe, la santidad, pertenecen únicamente a aquellos que se han despojado de todas sus riquezas terrenales. Y no estoy diciendo que aquí regale la plata o que venda la casa, no me estoy refiriendo a eso. Me estoy refiriendo a que deje de confiar en sus riquezas. Todas estas bendiciones del reino de Dios solamente pertenecen a los cristianos verdaderos. Aquellos que no confían en sí mismos, no confían ni en su propio corazón, sino que ponen su confianza únicamente en los tesoros que se pueden hacer en el cielo. ¿Y sabe por qué Jesús les dice a ellos aquí que el reino de Dios era para ellos? Porque los judíos pensaban que la mayor bendición sería sentarse con Abraham, Isaac y Jacob, y que ellos ya tenían un lugar fijo ahí en la mesa. Ellos decían, yo soy fariseo, ya tengo ahí la silla con el nombre puesto. Solamente por el hecho de hacer todas estas cosas que hago exteriormente. Y de hecho, muchas personas en Israel pensaban que por su gran piedad, estos judíos iban a estar allá ganados, ya tenían ganado el reino de Dios. Pero Jesús les da una bofetada a ellos, hermanos, diciéndole que si ellos no son verdaderamente humildes, no podrían tener y no poseerán el reino de Dios. Amigo y amiga, la única manera de entrar al reino de Dios es despojándonos de nuestra autosuficiencia. Deja de confiar en tus obras. Deja de confiar en cuán bueno tú eres. Deja de confiar en esa frase que dice, bueno, yo no soy tan malo. Bueno, yo no he hecho tanto daño. Bueno, yo no le hago daño a nadie. No eres pobre en espíritu y así jamás podrás entrar al reino de los cielos. No hay peor obstáculo para una persona para entrar al cielo que su propia autojusticia, que su propia autojustificación. No hay peor obstáculo y peor tropiezo para aquellos que confían más en su propia astucia, en su propia fuerza, que en la gracia y en la misericordia de Dios. Hermanos, este reino no es un reino como los de este mundo. Para entrar a este reino, sus súbditos no son de este mundo. Los súbditos de este reino no actúan como los ciudadanos de este mundo. Dice Pablo, nuestra ciudadanía está en los cielos. Y Jesús reina, hermanos, en aquellos que son pobres en espíritu. ¿Quieres saber cómo está realmente, quieres saber cómo realmente, o saber realmente si estás o no en el reino de Dios? ¿Cómo hace una persona para saber si realmente está o no en el reino de Dios? Bueno, tú sabes que el reino de Dios habita en tu corazón cuando tú eres pobre en espíritu. Cuando tú ves que eres más y más hecho como el rey de este reino. Cuando tú ves que estas características espirituales están en ti y tú quieres ser más y más y más como el rey que es pobre en espíritu. Hermano, ¿eres pobre en espíritu? Hermano, ¿estás seguro que tú eres ciudadano de este reino? ¿Estás seguro que este reino es tuyo? ¿Estás seguro que Cristo reina en tu corazón? ¿Estás seguro que tú te has entregado totalmente a Cristo? ¿Dependes totalmente de Él?
puedes decir como Pablo en Filipenses 3:8 al 9, y aún más yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Versículo 9, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que proviene de Dios sobre la base de la fe. ¿Es esa tu actitud como la de Pablo en esta mañana? ¿Has considerado todo basura con tal de obtener este reino? Con tal de realmente estar seguro que eres ciudadano de este reino. Si no es así, yo te ruego en esta mañana, yo te suplico en el nombre del Señor que te despojes de tu autosuficiencia, de tu orgullo, de tu pecado, de tu altivez, de tu propia sabiduría, y vengas y confíes en Cristo, y vengas en el arrepentimiento y fe para ser salvo. ¿Te parece una demanda muy grande ser pobre en espíritu? Yo te digo algo, Cristo puede convertir a gente como Saulo y convertirlos en Pablos. Jesús puede tomar un pecador inmundo y convertirlo en un santo, hermanos. Deja de confiar en ti mismo, en tus fuerzas, y ven y confía en Cristo para el perdón de tus pecados. No podrás entrar al reino de Dios a menos que seas pobre en espíritu. Vamos a orar, hermanos.